7:52 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. La invitación es para analizar uno de los puntos complejos que no ha habido cómo solucionarlos, una de las cargas que tiene el Estado ecuatoriano por décadas, como es la focalización de los subsidios a los combustibles. Hoy parte del debate en las mesas de negociación, de diálogo entre el sector indígena y el gobierno. Quisiera empezar con el economista Jaime Carrera. ¿Cómo lograr resolver el problema de la focalización del subsidio de los combustibles cuando no ha habido manera, y las distorsiones que finalmente causan problemas no solo al Estado, recursos que pudieran servir precisamente para quienes reclaman, los sectores sociales e indígenas, y que lastimosamente por una posición emblemática política o politiquera impide la solución y la focalización? ¿Cómo afrontar ahora en las mesas de diálogo, economista Jaime Carrera? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo aquí a Alberto, a la audiencia. Bueno, el problema de los combustibles y del subsidio es secular en el país, ¿no? Como tú conoces, los últimos 40 años hemos hablado de cómo focalizar el subsidio, y ha sido esencialmente fuente de ingobernabilidad permanente, causa de problemas fiscales permanentes. Así es que se esperaría que hoy, en estas mesas de diálogo, se encuentre una solución definitiva al gran desangre de los recursos del Estado que han motivado los subsidios, ¿no? En los últimos 40 años se podría hablar de subsidios acumulados entre 80.000 y 100.000 millones de dólares. Es decir, parte del patrimonio nacional se ha dilapidado en subsidios a los combustibles. Y ya huelga repetir lo que se ha dicho siempre, ¿no? El beneficio para los que más tienen, el contrabando, beneficio al contrabando, al narcotráfico. Bueno, y mil y un motivos que existen para focalizar y tener precios de combustibles reales. Ahora, según las últimas noticias de esta mesa que está tratando el tema, parecería que ya hay algún acuerdo en focalizar los subsidios en 3 parámetros, ¿no? El uno, hacer que paguen más aquellos que ganan determinado rubro de ingresos al año. Se dice que estarían grabados con precios reales a partir de los ingresos de $40.000 o $30.000 al año. Eso parece que aún no se define. Mantener los precios actuales de combustibles, de gasolinas y diésel para la transportación sin ningún subsidio, y establecer algún subsidio para los sectores agrícolas, que sería reducir el valor de los combustibles a los niveles que inicialmente planteaba la CONAIE. En todo caso, eso significaría menos ingresos para el Estado, por tanto más déficit. Y determinar los precios reales para los que van a pagar, bueno, es una tarea que tendrá que definirle con cuidado, ¿no? Para ver a qué precios se suben los combustibles para que quienes van a pagar o tienen más recursos los paguen, ¿no? En todo caso, Miguel, es incompleto hablar de los precios de los combustibles, de la focalización, si no se analiza la situación del Ecuador en su conjunto, ¿no? En el entorno en el que se pretende focalizar los precios de los combustibles para satisfacer uno de los pedidos de la CONAIE, pero los problemas de la economía, del fisco, del desempleo, del subempleo son más profundos, ¿no?
Y ya está de por medio el gran daño que le hizo esta última movilización al país, ¿no? No hay, Miguel, no hay, al margen de las cifras, no hay más retrato más crudo de la situación del país, que no sea ver que 100.000 personas están postulando por 700 cargos de la policía, o 20.000 personas están postulando por 200 cargos de barrenderos en el municipio, y lo hacen abogados, médicos y otro tipo de profesionales. Entonces, más allá de la focalización de los subsidios, ¿sí?, en estas mesas debería encontrarse la manera y los acuerdos de cómo hacer crecer al país, atraer inversiones, porque son contradictorios los hechos de estos últimos vandálicos, ¿no? Por un lado, hay una gran cantidad de gente desempleada, y con estos hechos lo que se hizo fue alejar la inversión y por tanto alejar el crecimiento de la economía y por tanto anular las posibilidades de progreso del país y de estas personas que están clamando por trabajo, ¿no? Y la imagen del país no puede ser peor. Mira, Miguel, yo no sé si alguien ha visto en estos días en Netflix una película que se llama Los Corresponsales Especiales, algo así como corresponsales de radio que hacen reportajes. Y caricaturizan en esa película el Ecuador de una manera precaria, que los corresponsales de radio van a venir al Ecuador, a un Ecuador que está en guerra, un Ecuador que es absolutamente peligroso y que para hacer reportajes tienen que venir camuflados con chalecos antibalas y con todos los resguardos, porque este país es absolutamente peligroso. Y pasan unas imágenes de los indígenas con palos, con armas, atentando contra la propiedad y la estabilidad del país. Entonces, todas estas cosas deben analizarse en el conjunto de lo que se logra en la focalización de los subsidios, porque el problema de fondo del Ecuador es un problema muy serio de gobernabilidad, de falta de crecimiento, de inseguridades, de alto riesgo país, de poca exportación, de alto nivel de pobreza, de corrupción. En el país, Miguel, se ha normalizado la insensatez, se ha normalizado la falta de ética pública, se ha normalizado la corrupción, se ha normalizado la ingobernabilidad. Entonces, está bien intentar de una vez por todas focalizar los precios de los combustibles, pero ese es solo un pequeño problema de los grandes problemas que tiene el Ecuador, Miguel. Bien, habrá que solucionar ese pequeño de los grandes problemas, como señala el economista Jaime Carrera. Quiero dar la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo. Economista Acosta, ¿cómo dar una solución definitiva a la focalización de los subsidios de los combustibles a propósito del diálogo entre indígenas y el gobierno? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, Jaime, estimados oyentes, un gusto estar con ustedes. Aquí yo creo que se ha dado un avance importante en el país y es en la concientización sobre la importancia de focalizar los subsidios a los combustibles. Eso es un entorno que ha cambiado, que no existía hace algunos años y que ahora vemos que incluso el que se llega a discutir en las mesas de diálogo y se hable de focalización es un paso tremendamente positivo. Lo que tenemos que preguntarnos los ciudadanos es decir, bueno, hay 3.000 millones, son 3.300 millones de dólares que se van a destinar este año a alimentar vehículos, 3.300 millones de dólares. La pregunta que tenemos que hacernos los ciudadanos es, ¿ese es el mejor uso que podemos darle a 3.300 millones de dólares? ¿No hay otros usos más eficientes que podríamos hacer de esos 3.300 millones de dólares? Esto en términos técnicos es el concepto de costo de oportunidad del que hablan los economistas. Y definitivamente la respuesta que creo que todos vamos a dar y vamos a coincidir un 100% es que sí hay usos más eficientes que se le puede dar a esos 3.300 millones de dólares al año. Para tener una referencia, para entender de qué magnitud estamos hablando, recordemos que el presupuesto al año de salud está en alrededor de 2.600 millones. Es decir, destinamos más a alimentar vehículos que a cuidar la salud de los ciudadanos.
Por ahí hay una pista de por dónde podríamos usar mejor esos recursos. ¿Qué tal si los invertimos en mejorar la salud pública, para que sea una salud pública de calidad? ¿O qué tal si invertimos en la educación de nuestros hijos, para que la educación pública también sea de educación de calidad y que no sea una educación mediocre como es en la actualidad? Entonces, definitivamente, el punto de partida es positivo, que ya los grupos sociales no solamente luchen por una disminución de precios de los combustibles ciega, y que digan, sí hay que focalizar. Eso yo creo que es totalmente positivo. Ahora, como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Entonces, cuando se llega a cómo focalizar, es donde se complican las cosas. Y eso yo creo que el gobierno tiene que estar muy atento para plantear soluciones viables, factibles. Porque con la tecnología actual uno puede hacer maravillas. Puede cruzar bases de datos del SDI, ingresos, pago de impuestos, compras en tarjetas de crédito, hacer algoritmos muy complejos, sofisticados, y determinar cuál es el precio dependiendo de cada uno de los individuos, y cada individuo tenga un precio distinto en el surtidor. Se puede hacer, tecnológicamente es posible. En el mundo actual hay cómo hacerlo. El problema es que lo que tecnológicamente es posible, lo ideal, no siempre es políticamente posible. Esa solución tecnológica perfecta toma mucho tiempo. Y entonces yo creo que es una labor del gobierno y de quienes están en esta negociación, recordar que lo que hay que hacer en este momento es una focalización 1.0, la focalización más básica, la focalización más imperfecta. La focalización versión 6.0 o 7.0 tendrá que esperar para más adelante, porque este es un proceso. Lo importante es que empecemos a focalizar ahora. Y cuando la CONAIE habla de 3 grupos para focalizar, también hay un tema que tenemos que tomar en cuenta. La CONAIE está considerando como que el estándar es un subsidio generalizado, y que comienza a escoger a quién subsidiarle aún más y a quién elevarle el precio de los combustibles. Ellos están considerando como decir, bueno, el que tiene un auto de lujo o el que gana más de cierta cantidad, le vamos a cobrar más. Pero para todo el resto se mantiene un subsidio generalizado. Con ese tipo de mecanismo no se va a lograr un ahorro significativo en los subsidios de los combustibles. La lógica tiene que ser reintroducir el sistema de banda de precios y crear subsidios a todos los que así lo necesitan. El transporte masivo de personas, quien se mueve en un bus, que se garantice que su tarifa sea reducida, y se puede hablar también de un subsidio para uso agrícola de subsistencia, no para las grandes empresas, sino para la agricultura de subsistencia, para el que tiene una camioneta que la usa para trabajo, para sacar sus productos del campo. Ese tipo de cosas se puede hablar, pero manejar como específicamente a qué grupo se quiere subsidiar. Pero para todo el resto, manejar un esquema de banda de precios. ¿Cómo transferir el subsidio? Yo creo que hay un mecanismo muy sencillo, por ejemplo, para transferir un subsidio, porque en el surtidor el precio tiene que ser único, no podemos manejar precios diversos, el precio es único, pero se puede entregar, por ejemplo, una tarjeta de débito que solo se puede usar en gasolineras, un producto que existe en la actualidad, no se necesita desarrollo tecnológico alguno, es un producto que existe en la banca, y en esa tarjeta de débito el gobierno carga mes a mes el valor correspondiente al subsidio. ¿Y cómo se calcula el subsidio? Mediante una negociación inicial, donde se establece cuál es el consumo promedio por unidad de bus, por ejemplo, o por unidad productiva agrícola. Se le establece un consumo promedio y se establece un precio base. Y se dice, a partir de este precio, si el precio de mercado sigue subiendo por encima de este valor, yo pago un subsidio. Entonces, mes a mes, el Estado calcula cuál es el precio de mercado, la diferencia con el precio base, y lo multiplica por el consumo promedio de la unidad que estemos hablando, que es un consumo promedio, es un estimado, no es una medición real. Por eso digo, esta versión no es una versión perfecta. Habrá unidades de bus que consuman más combustible y habrá otras que consuman menos, pero todas van a recibir el mismo subsidio. La ventaja de este mecanismo es que es muy sencillo. En menos de un mes está implementado, en menos de un mes los beneficiarios están recibiendo la acreditación mes a mes a su tarjeta, y esto funciona en base a la reintroducción del sistema de banda de precios, que al mismo tiempo permitirá que el precio vaya cambiando, pero siempre limitado por la banda. Es decir, no vamos a tener grandes variaciones de precios que causen incomodidad a los usuarios. Entonces, en resumen, lo importante es preocuparse por los detalles. No tratemos de hacer la focalización perfecta. No vamos a hacer una solución definitiva hoy. Eso no se puede hacer, es imposible.
necesitamos empezar paso a paso con una focalización 1.0, una focalización todavía imperfecta, e ir construyendo poco a poco para que de aquí, ojalá a 10 años, ya hayamos logrado instaurar el sistema tecnológico perfecto, que es posible, pero que toma su tiempo. Como bien ha señalado el economista Alberto Acosta Burneo, quiero consultarle al economista Jaime Carrera, ¿cómo lograr imponer estas soluciones técnicas más allá de lo político, que ha habido un discurso que ha mantenido estas distorsiones en el Ecuador? ¿Cómo lograr, cómo arribar, quizás, dice Alberto, partiendo de una versión inicial que podría ir perfeccionándose en el tiempo? Es una gran oportunidad esto de las mesas, ¿no? De las mesas de diálogo. Y para eso están las mesas de diálogo, ¿no? Para encontrar acuerdos. Con el antecedente de que la CONAIE prácticamente le tiene secuestrado al Estado, ¿no? Le ha sometido al Estado a sus designios. Pero en ese marco es la oportunidad de encontrar las soluciones más adecuadas y de consenso para la focalización de los subsidios, y que ya hayan aceptado esto, que hay que focalizar y que se pague más determinados segmentos. Bueno, es cierto, ya es un gran avance para el país, pero debería ser esta la oportunidad de una vez por todas de encontrar la solución al tema de los combustibles, porque es un elemento fundamental para la gobernabilidad del país. Si después de estas mesas de diálogo todavía quedan aún detalles por resolver o reclamos que se van a encontrar por parte de estos sectores, vamos a tener ingobernabilidad permanente y habremos agotado esta suerte de diálogo después de los hechos tan nocivos que ocurrieron en el mes de junio. Recordemos, Miguel, que en el octubre negro de 2019, también la CONAIE aceptó focalizar, pero después nunca apareció para encontrar las soluciones de la focalización. Y en el gobierno de Moreno se pasaron más de un año tratando de encontrar una forma de focalizar tarjetas electrónicas. Había el aporte del Banco Mundial. Al final eso resultó en nada. Hoy la tecnología, sin duda, la tecnología puede dar mucho a encontrar el mecanismo más adecuado para focalizar los subsidios y que sea un paso inicial, efectivamente, no perfecto, pero sí perfectible, para que en el futuro se siga puliendo el mecanismo. Pero la base de todo, Miguel, debe ser que este encuentro selle de una vez por todas los brotes de ingobernabilidad que alrededor del tema han venido agobiando al país los últimos 40 años. Esto por una parte en cuanto a la focalización. Y en cuanto a los resultados y a los recursos que se puedan derivarse de la focalización. En primer lugar, el valor total de los subsidios es posible que sea más elevado de los 3.300 millones de dólares. De hecho, es más elevado, porque en este año, con un precio del petróleo de $90, solo el subsidio a los derivados importados va a ser de alrededor de 2.500 millones de dólares. Si a eso se agrega el subsidio del costo de oportunidad de la producción de las refinerías internas, el subsidio debería estar en alrededor de los 4.500 millones de dólares. No obstante, cuál sea la cifra que debería clarificarse con absoluto rigor, debe el entorno de los rendimientos del subsidio, entre comillas, si es que existiera, mirarse en el contexto del problema fiscal actual. Y hagamos un ejercicio simple, ¿no? Si en este año, a pesar de los mayores ingresos petroleros y a pesar de los mayores ingresos por los impuestos al patrimonio y otros, y con la inclusión de los gastos adicionales derivados de esta revuelta, mayores subsidios a los pobres, a la URIA y otros, el déficit va a estar en alrededor de 3.000 millones de dólares. Asumamos
asumamos que al focalizar los subsidios y establecer nuevos precios, que no sé en qué niveles lo van a establecer, ¿sí?, haya un excedente, entre comillas, supongamos de $1.000 millones. Entonces uno dice, los 1.000 millones adicionales o se utilizan para bajar el déficit y solo tendríamos aún así dificultades para entregar los actuales recursos que están presupuestados para educación, para salud, que son el 54% del gasto. Si esos 1.000 millones, en el ejemplo, se pretenden utilizar para mayores gastos en educación, en salud, en los pobres, en lo que fuere, ¿sí? Si gastamos adicionalmente esos 1.000 millones, el déficit de 3.000 millones seguiría intacto. Tendríamos que financiarlo de alguna manera. Y financiar el déficit en este momento es inviable. Emitir bonos al 15, 16, 17% es inviable. Más impuestos tampoco es viable. Entonces, la única manera que existe para reducir el déficit sería dinero de subsidios. Entonces, aquí hay un tema de fondo que tiene que analizarse en las cuentas públicas, porque además, Miguel, si uno mira la estructura del gasto, el 54% de los 24.000 millones, alrededor de 13.000 millones están en educación, salud, bonos de los pobres, es decir, en el sector social. Y si a la seguridad social, además, si a eso se agrega policía y fuerzas armadas, se gastan 17.000 millones, el 70% del gasto. Y si a eso se agregan intereses de la deuda y transferencia a los municipios, el 92% de los 24.000 millones se va en estos gastos fundamentales que se supone son la esencia de la administración del Estado. Y para eso faltan 3.000 millones. Entonces aquí deberían en estas mesas, ¿sí?, tener con claridad estos números y decir, bueno, primero, ¿en qué nivel de precios vamos a dejar los combustibles para que paguen más los que más tienen? ¿En qué nivel de precios se va a subsidiar o a focalizar a los sectores agrícolas? Me imagino que es bajar el precio de los combustibles al nivel que inicialmente quería la CODAIA, es decir, gasolina 2.10 y diésel a $1.5, ¿verdad? Eso significaría menos ingresos para el Estado y más déficit. Entre las sumas y restas de lo que se deja de percibir y de lo que se podría percibir con nuevos precios, va a haber un neto de ingresos. Entonces, en estos números, ¿qué hacemos con esos ingresos? Si los gastamos más, sigue el déficit. Si solo con esos ingresos nos permitimos asegurar el gasto social actual, asegurar ese gasto, es otra dimensión del problema. Todas estas cosas deben analizarse con absoluto rigor, con absoluta claridad, y está de por medio ver a qué niveles de precios se van a subir los combustibles para los sectores que más tienen. Porque además se está hablando, y he escuchado de esas mesas, que claro, si se suben los precios de los combustibles para determinados segmentos, el nivel de contrabando podría bajar, y efectivamente debería ser así. Pero, ¿qué nivel de precios puede reducir los contrabandos? Y si en Colombia, por ejemplo, el galón de gasolina ya está muy parecido al del Ecuador, y en el Perú está a $6, ¿no? Entonces, ahí también se está hablando de mecanismos para reducir el contrabando. Si se suben los precios acá a un nivel X para los que más tienen, bueno, algo va a aumentar el ingreso del Estado, pero la gente también se va a cuidar de consumir combustibles a precios elevados, va a utilizar menos del vehículo, es decir, va a tratar de ahorrar. Es decir, hay una multiplicidad de factores que deben analizarse. Pero el elemento central, me parece a mí, es que de una vez
por todas, en estas mesas de diálogo que se han sentado después de la destrucción fatal de junio, ¿sí?, se encuentre el punto adecuado de focalización para que no volvamos jamás a tener estos brotes de ingobernabilidad que tanto daño le hacen al país. Y que de una vez por todas en estas mesas se entienda, se comprenda de una vez por todas, que los gastos sociales, las demandas de los sectores, tienen que encontrarse en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas. Y que estas demandas sociales con gobernabilidad deben contribuir de manera importante a que el Ecuador atraiga inversiones, crezca a tasas elevadas, exporte más, porque, Miguel, muchos de los problemas que hoy tiene el Ecuador, elevado desempleo, elevado subempleo, elevado nivel de pobreza y un ingreso por habitante pobre de apenas $500 al mes. Todos estos problemas son consecuencias acumuladas de los últimos 40 años, en los que el Ecuador en 40 años ha crecido apenas cerca de lo que crece la población. Con ese nivel de crecimiento es imposible que en el Ecuador tengamos menos pobres y más trabajo. Imposible. Entonces el Ecuador tiene que crecer a tasas elevadas, 5, 6, 7, 8, 10% durante décadas, preservando la sostenibilidad fiscal, el gasto social, la solidez del sistema financiero. En estas mesas se está hablando del sistema financiero, de condonar las deudas, y no tienen bueno, algo se ha dicho, de preservar el ahorro de los depositantes. Pero todo esto hay que cuidar, y todos estos esquemas, todas estas visiones deben nacer y deben ser parte del ADN de estas personas que reclaman y que están en las mesas, ¿no? Es hora de unir al Ecuador en torno a lo que se tiene que hacer para prosperar, Miguel. Alberto Acosta, Burneo, por lo que señala Jaime Carrera, debiera aprovecharse este momento de las mesas de diálogo más allá de lo importante que es la focalización de los subsidios, iniciar este proceso, corregir esas distorsiones en el manejo de los recursos públicos. Decía Jaime Carrera el tema de los bonos, lo cual es una carga, pero ahí quisiera que usted profundice, Alberto. Quizás dentro de ese manejo responsable de los recursos no debiera también hacerse ajustes, si bien los bonos de desarrollo humano, los bonos de atención a los pobres debieran mantenerse, hay otro tipo de bonos, como aquel que se entrega al que sale del sector público, al que se jubila. Son bonos que sumados constituyen una carga y una distorsión para el sector público. Sí, aquí yo creo que lo importante es entender que hay que seguir priorizando el gasto. El gasto tiene que ir al ciudadano, tiene que priorizarse en salud, en educación y seguridad. Eso significa destinar más recursos a esas áreas, dejando de destinar recursos a áreas que no son prioritarias, que no le cambian la vida al ciudadano. Entonces, el sistema de focalización de subsidios que se está negociando, yo creo que es una gran oportunidad para lograr los tres componentes que tiene que tener la focalización. Primero, tenemos que identificar a quién se quiere beneficiar, quién necesita realmente ese subsidio. El que tener un auto no es requisito para tener una gasolina subsidiada. Porque como sucede en muchos países del mundo y especialmente en el mundo desarrollado, muchas personas usan el transporte público sin ningún problema. Entonces, lo que hay que ver es quién realmente necesita ese subsidio. El transporte masivo de personas, ahí estamos enfocándonos en la población más vulnerable. El transporte en los buses no suba de precio. Podemos enfocar también el tema agrícola de subsistencia para ayudar a salir de la pobreza a aquellos grupos más vulnerables. Entonces, el primer punto es a quién se beneficia, crear esos subsidios. El segundo punto necesario es reintroducir el sistema de banda de precios, porque el sistema de banda de precios lo que hace es que el resto
empiece a pagar un valor más cercano al precio de mercado. No es una liberalización porque ya vemos que políticamente en el país eso es inviable, es simplemente un mecanismo que de manera lenta permite que gradualmente los precios se vayan acercando a precios de mercado. Nunca van a llegar a hacerlo, siempre van a estar rezagados, pero de cualquier manera limitan algo el costo enorme de los subsidios. Y el tercer componente y fundamental, y creo que también que no debe olvidarse y que debe discutirse, es garantizar que esos recursos que se van a ahorrar en subsidios a los combustibles vayan al uso adecuado. Es decir, que no vayan a engordar un gasto corriente ineficiente, a engordar más burocracia que no agrega valor. Tienen que ir a un uso que cambie la vida de los ciudadanos. Y eso yo creo que se puede hacer incluso para lograr el respaldo de la población a la medida a través de un fideicomiso. Crear un fideicomiso en donde entren estos recursos del ahorro de los combustibles, que no entre a la cuenta única del Tesoro en donde la plata se va como agua en las manos, y que entre a un fideicomiso que tenga un claro mandato de qué hacer, en qué usar esos recursos. Yo creería que puede haber un acuerdo nacional alrededor de usarlos en educación y en salud, nada más, solo en esos dos temas. Entonces se puede lograr ese acuerdo, ese mandato, y a través del fideicomiso ser transparentes en el uso. Entonces no solamente que solo se pueden usar en temas acordados y prioritarios, sino que además hay la transparencia necesaria como para poder exigir y cuentas, y los ciudadanos podamos consultar y decir, a ver, ¿en qué se usó? ¿En qué gastaron? Quiero ver todo el listado de gastos que se ha hecho. Y con eso podremos los ciudadanos ser veedores del buen uso de esos recursos, y eso le dará legitimidad al sistema de focalización de subsidios, porque los ciudadanos se darán cuenta y dirán, bueno, me estoy esforzando porque a todos nos cuesta pagar más por la gasolina, aquí a nadie le sobra la plata, y a todos nos cuesta más, pero decimos, bueno, pero es por una buena causa. Esto garantiza que tenemos, miren lo que se ha hecho en educación, hemos mejorado el esquema de educación, hemos mejorado la salud pública, se han hecho estas tales o cuales inversiones. Entonces ese es el desafío, es generar esa transparencia y aprovechar esta ocasión para cerrar el círculo, no quedarnos solamente en hemos ahorrado dinero para el fisco, sí, pero ese ahorro ¿para qué sirvió? ¿Para un gasto innecesario? No, que ese ahorro se cierre el círculo a través de este fideicomiso que garantiza un buen uso de esos recursos en lo que realmente importa. Entonces yo creo que puede haber un mayor respaldo incluso de la ciudadanía, a quienes les costará, será un esfuerzo este nuevo esquema, pero que tendrán la seguridad y la alegría de sentir que su esfuerzo vale la pena, que es un esfuerzo justificado para mejorar el estándar de vida de la población. Y en cuanto a la corrección de las distorsiones como los bonos, Alberto. En cuanto al tema, yo creo que aquí hay que seguir revisando qué bonos se justifican o no. Hay los bonos de desarrollo humano, por ejemplo, la isla clave, ese bono es necesario, yo creo que es la mejor opción de bono que existe y de apoyo, porque cuando el gobierno subsidia el producto, es mucho más fácil que ese dinero termine usándolo y beneficiándose quien no lo necesita. En cambio, el bono de desarrollo humano, que es una transferencia de efectivo, es una transferencia que llega directamente a la persona que se escoge. Entonces, la clave aquí es escoger correctamente los beneficiarios. Entonces, ese sistema no solamente que debe mantenerse, debe incrementarse, debe seguir ampliándose y perfeccionándose, porque relacionado, no todo es dinero. Hay que atar a ese sistema de subsidios, de bono de desarrollo humano, temas de salud, exigencias de salud, temas de capacitación, para que la población que recibe ese bono poco a poco vaya adquiriendo mejores habilidades para generar ingresos. Entonces, ese es un esquema que debe continuar, seguir mejorándolo, seguir ampliando los beneficiarios, depurando a aquellos que no justifica que estén, pero ese es el mejor esquema de beneficio a la población más vulnerable, y más bien lo que hay que seguir limitando y revisando son aquellos subsidios que no llegan a quien realmente importa. Es un ejemplo claro de subsidio a los combustibles, partiendo por ahí, porque la mitad de ese subsidio llega al quintil más rico de la población. Entonces, eso es claramente una distorsión. Estamos usando los escasos recursos del Estado para subsidiar a quien no lo necesita. Entonces, hay que seguir revisando todo el resto de subsidios para ver si realmente están llegando a quien más lo necesitan, y tenemos que seguir perfeccionando y ampliando estos esquemas. Bien, muchas gracias por aportar a este debate, este análisis de la focalización de los combustibles y el manejo de los recursos públicos en el Ecuador. Al economista Jaime Carrera y al economista Alberto Acosta Burneo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia.
Muchísimas gracias. Siempre Gracias, Miguel. Un gusto. Muchas gracias, muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:27 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Ramiro Román, penalista y académico, para hablar sobre el caso de Brecht. ¿Cuánto se ha recuperado de esos recursos, de esas coimas que fueron sancionadas, sentenciadas en el juicio respectivo? ¿Cuánto se ha recaudado y cuánto está pendiente de ello? Casos de corrupción aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a la pausa. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión